Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Una vez más nos encontramos en esta mañana agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí reunidos nuevamente. Quisiera enviar un saludo caluroso a todos nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, a nuestros hermanos que están en esta mañana conectados con nosotros por vía Med también, una vez más bienvenidos, y nuestros hermanos que nos acompañan aquí en físico, bienvenidos también. Ya hemos alabado al Señor por medio de la alabanza, un cántico que entonamos anteriormente, y quisiera que lo hiciéramos también por medio de las ofrendas, así como nos enseña la palabra del Señor. Le voy a pedir favor a nuestro hermano Leonardo para que por favor ore y bendiga la ofrenda que recogemos domingo a domingo. Señor mi Dios, sabiendo que tú estás aquí, donde hay dos o tres reuniones en tu nombre, ahí estás tú, conociendo tu voluntad y sabiendo que tú nos dices en tu palabra que debemos apartar algo un día a la semana para tu iglesia, Señor. Queremos poner estas ofrendas en tus manos, que seas tú ministrándolas y que sean para beneficio de la obra, mi Dios. Socorre a los que están sin empleo para que puedan tener un empleo digno y que seas tú ministrando y guiando estas ofrendas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, damos las gracias a Dios, sí, porque es un privilegio el poder ofrendar también para la obra del Señor. Quisiera pedirles que por favor nos ubiquemos en la epístola a los Gálatas, donde vamos a leer el verso, capítulo 1, del verso 6 al 7, es el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana, hermanos. Quienes puedan hacerlo, por favor, pongámonos de pie para dar honra a Dios y a su palabra. Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 7. Repito, Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 7. Donde está escrito en palabras del apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Ya pueden sentarse. Desde los tiempos del apóstol Pablo, hermanos, la iglesia estaba siendo atacada, estaba siendo de alguna manera violentada también por algunas falsas doctrinas, por grupos religiosos que pretendían que los cristianos, además de depositar fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, debían, además de eso, guardar ritos y guardar tradiciones. Este grupo también se enfocaba en la restricción de algunos alimentos que Dios mismo creó para que con acción de gracias participásemos todos nosotros, así como está escrito en 1 Timoteo capítulo 4. Este es un fenómeno que está afectando en gran manera a la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. El apóstol Pablo, a lo largo de esta epístola, enfrenta y denuncia estos grupos religiosos, estas
junto con sus herejías. Y nos advierte con el ánimo de prevenirnos, con el ánimo de que ese tipo de personas que obligan a la iglesia a judaizar, nosotros estemos alertas y que tratemos de evitar esas herejías para que no permitir que entren a la iglesia a destruir, a causar daño, a causar disensión. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, dice, estoy maravillado, estaba sorprendido, estaba sumamente admirado, miraba con asombro cómo los Gálatas o los cristianos de la iglesia de Gálatas se estaban dejando desviar, se estaban dejando persuadir de aquellos judaizantes y se estaban alejando de Dios por estar atendiendo a lo que ellos les demandaban que hicieran. Eso les estaba alejando de Dios, quien les había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente que el apóstol llama anatema o maldito, que precisamente es el título del sermón de hoy, hermanos. Evangelio maldito. La palabra maldito suena bastante fuerte, ¿cierto? Pues tiene una connotación bastante profunda. El solo hecho de escuchar maldito nos lleva a pensamientos desagradables, pero realmente es así como el apóstol Pablo, como la Biblia le llama al evangelio anatema, le llama anatema, que tiene el mismo significado de maldito. Son palabras con el mismo significado. La palabra anatema proviene del latín anatem y del griego abaonea, que es maldito o apartado. Su principal equivale al de maldición o al de desterrado de Dios, en el sentido de condena o ser apartado o separado de una comunidad de creyentes. Anatema o maldito es una palabra con una connotación o con un significado bastante fuerte y profundo, como decía anteriormente, hermanos. Pero ese es el significado, ese es el nombre que le da la Biblia a esa palabra, anatema o maldito. Por eso el asombro del apóstol Pablo, por eso él dice, estoy maravillado. Vamos a leer un pasaje que tiene que ver al respecto, hermanos, para hacernos una idea más clara sobre esta palabra. Deuteronomio, que realmente la palabra anatema aparece aproximadamente anatema o maldito, aparece aproximadamente 21 veces en la Biblia. La encontramos en pasajes bíblicos. Y el pasaje que voy a leer es uno de ellos. Deuteronomio capítulo 7, del verso 25 al 26. Dios está hablando a su pueblo de Israel sobre las bendiciones de la obediencia. Y en este pasaje vemos cómo se habla de algunas naciones que eran idólatras, que adoraban dioses falsos, que tenían estatuas que no eran dioses, pero las adoraban como si fueran dioses. Que vamos a ver aquí en el verso 25. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas
anatema, o sea, maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Este pasaje, aunque fue dicho directamente para el pueblo de Israel, lo podemos aplicar a la iglesia también, porque lo vemos como el apóstol Pablo nos trae esa palabra nuevamente a mención, la palabra anatema, la palabra maldito. Quiero desarrollar este tema, hermanos, en 4 puntos. El primero es el verdadero evangelio. ¿Por qué pongo de primer punto el verdadero evangelio? Porque es importante que hablemos y que conozcamos el verdadero evangelio para que así podamos diferenciarlo de los demás. No que haya otro, como escribe el apóstol Pablo, sino que hay quienes lo pervierten, hay quienes lo desvirtúan y hay quienes lo tergiversan. Por eso es importante que bíblicamente conozcamos cuál es el verdadero evangelio. Y voy a dar una lista de ciertas características que encontramos en la Biblia que nos hablan de lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es el que se basa en el cumplimiento de la ley, sino en la gracia. Gálatas capítulo 6, verso 14. El verdadero evangelio, hermanos, no es el que se basa en las tradiciones o en mandamientos de hombres, sino en los mandatos de Dios, en los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 7, verso 9. El verdadero evangelio, hermanos, no es el que habla de prosperidad económica, no es el que habla de riquezas en abundancia, no es el que habla sino el que nos habla de redención, de reconciliación, de perdón. El evangelio que nos habla de salvación, el evangelio que nos habla de hacer tesoros en el cielo y no acá en la tierra. Mateo capítulo 6, versos 19 al 29. El verdadero evangelio no es el que te dice Dios me habló, o Dios me dijo, o yo creo así, o a mí me parece. No. El verdadero evangelio es el que dice, así dice el Señor, así está escrito, así escribe el apóstol Pablo, así escribe el apóstol Pedro, etc. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2. El evangelio, el verdadero evangelio, no es el que te envanece o te llena de orgullo, de altivez. Es el que te hace humilde y te lleva a la humillación. Es el que te lleva a la humillación a Dios, a la entrega y a la sujeción al Señor. Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11. El verdadero evangelio, hermanos, no está centrado en ti o en tu yo o en mi ombligo. El verdadero evangelio está centrado en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, verso 24. El verdadero evangelio es el que no es el que se interpreta a la manera de pensar mía o a la manera de pensar del pastor o del sacerdote. No, el verdadero evangelio es el que se interpreta a la luz del contexto general de toda la Escritura. Es el que tiene en cuenta el contexto histórico y gramatical de la Escritura para poderle dar una correcta interpretación. El verdadero evangelio, hermanos, no es el que dice que vivas santo por una semana
El verdadero evangelio es el que te hace vivir en santidad los 365 días del año, no solamente una semana. El verdadero evangelio no es el que te dice no comas de esto o no comas de aquello porque es pecado. El verdadero evangelio es el que hace todos los alimentos limpios, como lo expresa nuestro Señor Jesucristo en palabras de Él mismo en Marcos capítulo 7, verso 19. El verdadero evangelio no es el que te obliga a dar el 10% de tu salario o las primicias del sueldo, es decir, el primer sueldo del año. El verdadero evangelio es el que te da libertad. Libertad de ofrendar como proponga su corazón, como proponga nuestro corazón, según como hayamos sido prosperados. 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 2 y 2 Corintios capítulo 9, verso 7. El verdadero evangelio, hermanos, no es el que te dice que si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo, o que necesitas que te impongan manos, o que necesitas ser bautizado para poder recibir el Espíritu Santo. Ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que te dice que por la fe en nuestro Señor Jesucristo recibes el Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 7 del verso 37 al 39. El verdadero evangelio, hermanos, es el que te enseña y te capacita para perdonar, para amar aún a nuestros enemigos y bendecir a quien nos odia y a quien nos maldice. Mateo capítulo 5 del verso 38 al 48. El verdadero evangelio, hermanos, no es el que te adula diciéndote tú eres un campeón, tú vales mucho para Dios, tú eres una princesa del Señor y por eso te mereces lo mejor. No. El verdadero evangelio es el que te confronta con el pecado. Es el que te dice, eres un pecador y necesitas arrepentirte. Necesitas el perdón de Dios. Es el que te invita a arrepentirte y a creer en el evangelio, en el verdadero evangelio. Marcos capítulo 1 verso 15, Hechos capítulo 17 verso 30 al 31. El verdadero evangelio no es el que te habla de un Dios de solo amor, sino que también te habla de un Dios que es fuego consumidor, de un Dios que hace juicio y que hace justicia. Hebreos capítulo 12 verso 29. El verdadero evangelio, hermanos, es el que tiene poder para transformar, para cambiar, para restaurar, para hacernos nuevas personas, para hacernos mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos. Ese es el verdadero evangelio, hermanos, que tiene poder para cambiar y para transformar vidas. Y así podría continuar por largo rato dando ejemplos, argumentos, objetivos y bíblicos de lo que es el verdadero evangelio, como lo he hecho anteriormente, todos argumentados bíblicamente. Pero vamos a pasar al segundo punto para no alargarnos tanto. Perturbadores. El segundo punto es perturbadores. El apóstol Pablo nos advierte en esta mañana, o nos dice que hay algunos que perturban y pervierten el evangelio de Cristo.
y aclara el Evangelio de Cristo. Esta es una advertencia también para todos nosotros quienes ministramos y quienes hablamos de la palabra de Dios, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios para no ir a predicar un evangelio diferente como vemos en el pasaje de esta mañana. Es una exhortación también para quienes ministramos la palabra del Señor, así como está escrito en el verso 8 y 9, donde dice: mas si aún nosotros, y el apóstol Pablo se incluye, porque debemos asegurarnos de que estamos predicando la sana doctrina. Debemos asegurarnos por las Escrituras de que vamos por el camino correcto. Por eso el apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros, y él se incluye, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, caiga bajo maldición. Y vuelve y lo repite en el verso 9 porque es importante. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito, caigas bajo maldición. El apóstol Pedro también en sus escritos nos advierte acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Escribe el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. La epístola del apóstol Pedro fue escrita hace más o menos unos 55, 60 años después de Cristo. O sea que ya llevamos bastante tiempo de que fue escrita. Y ya se estaba anunciando que vendrían también para este tiempo falsos predicadores. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá, está hablando en futuro, o sea, para estos tiempos. Como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el verso 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es una palabra que viene con advertencia, que viene con un juicio incluido. Asimismo, también nuestro Señor Jesucristo nos advierte acerca de los falsos maestros, y eso lo podemos corroborar en Mateo capítulo 24, en el verso 11 y el verso 24, donde nuestro Señor Jesucristo mismo dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 24 vuelve y lo repite: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Recuerden que el apóstol Pablo también escribe en 1 Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar y desviar a las personas de la fe. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta, hermanos. Tercer punto: consecuencias del evangelio maldito. En el contexto inmediato del pasaje base, Pablo nos habla de las consecuencias que no son para nada buenas, pues quien predique el evangelio
diferente al predicado por nuestro Señor Jesucristo, dice sea anatema, es decir, caiga bajo maldición, o sea, maldito. Y si tú crees o practicas un evangelio diferente al predicado por nuestro Señor Jesucristo, te pones en la misma condición de anatema. Gálatas capítulo 5, más adelante, en el verso 12, el mismo apóstol Pablo escribe: ojalá se mutilasen los que os perturban. El apóstol Pablo tenía claro cuáles son las consecuencias de quien predique un evangelio diferente. Cuarto punto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si quienes nos predican, quienes nos hablan del evangelio, nos hablan de un evangelio diferente? O si estamos practicando un evangelio diferente, ¿qué hacer? ¿Qué podríamos hacer? El panorama que el apóstol Pablo nos presenta en esta mañana nos deja frente a una situación delicada, frente a una situación preocupante. Es una advertencia que debiéramos tener muy en cuenta y analizarla en profundidad. Porque un evangelio diferente al predicado por nuestro Señor Jesucristo nos pone en situación de anatemas. Y esto es muy delicado, hermanos. Es preocupante, nos pone bajo maldición. ¿Por qué? Porque nos separa, nos aleja de Dios. Y no queremos estar alejados de Dios, ¿cierto? Queremos estar cerca. Yo quiero estar cerca de Dios. Y yo creo que ustedes también. Es algo que es un deseo mutuo que todos tenemos en nuestro corazón, ¿no? Estar cerca a Dios. Ahora, si queremos estar cerca a Dios, es importante primero conocer el verdadero evangelio. Es sumamente importante. Y esto solo es posible cuando disponemos nuestro corazón y deseamos profundamente ser guiados a la verdad. ¿Verdad que muchos desvirtúan y a otros incomoda? No les gusta. Pero por eso nunca dejará de ser verdad. Hermanos y queridos oyentes, esa verdad, ese de la cual nos habla el apóstol Pablo, ese verdadero evangelio del cual nos habla el apóstol Pablo en esta mañana, esa verdad se llama Cristo. Y así lo expresa el apóstol Pablo en el texto base, el evangelio de Cristo. El evangelio que fue predicado por nuestro Señor Jesucristo y que dejó el legado a los apóstoles. Y los apóstoles delegaron a los pastores, maestros y evangelistas. Y una vez conocemos el verdadero evangelio, hermanos, no lo desechemos, no lo despreciemos, no lo ignoremos, valorémoslo. Valorémoslo como se valora un tesoro, porque el evangelio de Cristo es 1000 veces más valioso que todo el tesoro del mundo junto. Valorar el verdadero evangelio
hermanos, no solamente vale la pena, vale la vida. ¿Por qué? Porque es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo el que nos va a llevar a la vida eterna y nos va a librar de la condenación. Y no es posible, hermanos, que querramos pasar una eternidad con Dios y en esta vida no pasemos ni 1 hora ni 2 horas con Dios. Es una contradicción que querramos pasar una vida entera, una eternidad completa con Dios y nos dé pereza pasar 1 hora o 2 horas con Dios, meditando en su palabra, estudiándola, en oración, en servicio al Señor. Porque ¿qué tenemos que no nos haya sido dado de Dios? Todas las 24 horas del día que Dios nos permite hacer todas las actividades que hacemos es gracias a Él. Y es solo de ese tiempo sacar algo para el Señor, no necesariamente todo el día o mediodía, sacar algo de tiempo para el Señor, porque a Él le pertenece nuestro tiempo. Desechemos todas las doctrinas falsas, hermanos. Doctrinas falsas y anatemas de las que nos habla, de las que nos hablen. No las aceptemos, ni mucho menos las propaguemos. A veces se nos hace fácil en redes sociales propagar mensajes que son contrarios a la Biblia, pero no nos damos cuenta que estamos propagando una mentira. Entonces no propaguemos la mentira, desechémoslas. Desechémoslas como se desecha un billete falso. ¿O quién de ustedes, si tiene un billete falso, lo guarda en el bolsillo junto con el resto del dinero? Ninguno de nosotros lo hacemos. Lo desechamos, ¿cierto? Amemos el Evangelio de Cristo. Amemos la verdad. Vivamos para ella. Porque por ella es que vivimos, hermanos. Cristo es la verdad. Cristo es quien nos sustenta con el poder de su palabra. Ama la verdad y no la vendas. Amén. 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 Es el mensaje que tenía para compartir el día de hoy, hermanos. Y quisiera terminar con una oración para dar gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, te agradecemos inmensamente en esta mañana, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos has mostrado el día de hoy a través del apóstol Pablo, Señor, y a través de los demás apóstoles y escritores de la Biblia, Señor. Queremos rogarte, Señor, en esta mañana para que nos ayudes a poner por obra, Señor, lo que tú nos has enseñado el día de hoy, Señor. Ayúdanos a valorar, amar tu palabra, Señor. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, y bendícelos en esta mañana. Y ayúdales también, Señor, a entender, Señor, tu voluntad que nos has mostrado a través de tu palabra, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea dándonos convicción a cada uno de nosotros de tu verdad, Señor, y guiándonos cada día más hacia ella, Señor. Ayúdanos y danos discernimiento para saber diferenciar la verdad de la mentira, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos que te lleves la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, hermanos, un abrazo. El Señor les
ayude en esta semana y les vaya bien.